Muchas gracias, muy amables. Mi agradecimiento primero a la provincia de San Francisco Solano, a la provincia misionera de San Francisco Solano, por esta cordial invitación a compartir con ustedes esta noche algunas ideas sobre nuestro primer santo. Bueno, nuestro primer santo, el primer proceso de canonización iniciado en el Perú del siglo XVII, ¿no? Porque como sabemos la primera santa fue Santa Rosa de Lima. Bien, quiero referirme a un aspecto que creo yo a veces se soslaya cuando pensamos en estos hombres o mujeres de vida excepcional, ¿no? Como fue el caso de Francisco Solano. Y es el hecho de que detrás de una vida de santidad hay una comunidad, hay una nación, hay un grupo mucho más grande, no solamente que explica la vida del santo, sino que de alguna forma sostiene la vida del santo, ¿no? Ciertamente los santos son seres excepcionales. Entonces, es bien interesante porque en ese proceso de construcción de la santidad, que empieza con su muerte en 1610, las primeras afirmaciones que se hacen es que, aunque no había nacido en el territorio del Perú, era hijo del Perú. ¿Ya? En eso, digamos, a veces ya no hemos perdido contacto con ese vocabulario y con la semántica que hay detrás de eso. Era muy importante reclamarlo como hijo del Perú, porque la excepcionalidad de Solano no se había dado en otra tierra, se había dado en el Perú. Entonces su orden, pero también sus contemporáneos, empiezan a reclamarlo como hijo del Perú, porque aquí se había formado, aquí se había hecho el santo, ¿no? El santo no vino ya santo de España. Vino de España un hombre con condiciones quizá excepcionales para construir una santidad. Pero el santo lo fabricó el Perú. Lo fabricó el Perú en el gran sentido del Perú del siglo XVII, porque como sabemos, Solano predicó hasta en Tucumán, que hoy día pertenece a la República Argentina. Entonces, y donde además se le atribuye un récord extraordinario de bautizos y de conversiones, ¿no? Entonces, era el Perú en el sentido más grande, en el sentido del virreinato del siglo XVII, que era casi toda América del Sur. Pero era muy importante que lo reclamara justamente la tierra en la que se había formado y en la que había muerto, y que lo reclamara como propio. Entonces, esa es una característica muy importante porque es el primer candidato a santidad. Y el Perú lo reclama como suyo, ¿no? No lo reclama Castilla, donde había nacido, lo reclama el Perú. Y el proceso de construcción del santo en términos formales, o sea, la causa apostólica que se reúne en el arzobispado de Lima, que se remite a Roma, que finalmente es evaluada a lo largo de varias décadas, que da lugar a múltiples hagiografías, ¿no? Hasta su beatificación en el año 1675, en todo momento enfatiza ese hecho, ¿no? Es un santo del Perú. Eso por un lado, y eso se prueba en varios otros niveles, ¿no? No solamente su orden lo reclama como hijo del Perú, la orden lo reclama a dos niveles. Primero lo reclama como hijo de la provincia franciscana del Perú, y luego lo reclama como hijo del reino, o sea, hijo del país. Pero luego, la ciudad de Lima, ¿no? Ya no la orden, sino la ciudad de Lima toda, en acuerdo de su cabildo, o sea, en acuerdo de su órgano principal de gobierno, que en ese entonces era el equivalente a lo que hoy día es nuestra municipalidad provincial, acuerda dar una renta para financiar el proceso de canonización de Francisco Solano. Y la declaratoria del cabildo es bien interesante, porque el cabildo también dice: es hijo de esta ciudad, ¿no? Ha nacido, quizá no ha nacido en ella, pero es hijo de esta ciudad. A esta ciudad le ha dado sus mejores años.
Bueno, uno de sus biógrafos recordará que incluso hasta en el año 1609, un año antes de morir, Solano estaba efectivamente haciendo trabajo apostólico dentro de la ciudad, ¿no? Que con motivo del gran terremoto que hubo el año 1609, se vio a Francisco Solano administrar el sacramento de la confesión en la calle a los sobrevivientes del terremoto. O sea, en todo el sentido de la palabra, y hasta los últimos días de su vida fue un hombre excepcional. Pero era bien interesante que primero lo reclamara la provincia como hijo de la provincia, segundo lo reclamara el país todo, pero su ciudad específicamente, aquella en la que murió y en la que vivió buena parte de sus años, lo reclamara como hijo de la ciudad. Y precisamente por ser hijo de la ciudad, se comprometiera a construir formalmente su proceso de santidad. Entonces ahí empieza algo que yo he estudiado en estos trabajos que he hecho sobre la historiografía religiosa del siglo XVII, que es el proceso de construir la literatura sobre la vida del santo. Como dije, lo primero es reunir los testimonios para el proceso apostólico que se inició justamente en el año de 1610, ¿no? Y empieza a correr. Ese proceso más o menos concluye hacia finales de la década de 1620, probablemente con varias versiones, y para 1629 hay una versión casi definitiva que es la que va a Roma por primera vez, ¿no? Solicitando la canonización de Francisco Solano. Claro, era un proceso muy largo. Además, el trámite también era muy diferente al trámite que hoy día se sigue para declarar un proceso de santidad completo, ¿no? Para empezar, hoy día, por ejemplo, se exigen 50 años transcurridos desde la muerte del santo, los 3 milagros de rigor, en fin. En ese entonces, pues no habían esta normativa no era tan precisa. A veces simplemente los testimonios eran suficientes indicadores para validar la santidad. Pero la Iglesia como institución se estaba moviendo cada vez hacia una mayor formalización. Y entonces en la década del 30, en el año 1634, el Papa Urbano VIII norma por primera vez la congregación de los santos, el proceso, cómo debía ser el proceso, ¿no? Y se establece que, por ejemplo, una condición que no se podía obviar era el periodo de los 50 años transcurridos desde la muerte. Es decir, no se podía considerar a Solano como candidato a santidad habiendo muerto el año de 1610, sino hasta el año de 1660. Entonces ahí empieza un proceso muy interesante que es cómo desde el Perú se discute esa idea de que había que esperar 50 años para canonizar a Francisco Solano, ¿no? Y es quizá uno de los últimos casos en los cuales todavía se superponen las normativas anteriores o lo que se consideraba la normativa anterior para santidad y la nueva normativa que entra en vigencia después de 1634 con el pontificado de Urbano VIII. Y hay voces, además voces muy importantes desde el Perú, obispos, prelados, catedráticos, que escriben directamente tanto al rey como a Roma, solicitando se exonere al Perú de la exigencia de los 50 años, porque Solano era excepcional, ¿no? Y porque además no solo era excepcional, sino que el Perú había producido en tiempo récord un santo. Habiendo sido el Perú, digamos, evangelizado a partir de 1532, ya para 1610 había evidencia de que había uno, ¿no? O sea, habían pasado exactamente 70 y tantos años, o sea, no era 80 años, perdón, no era una distancia tan grande. Y era algo excepcional porque en ninguna parte de América Española se estaba produciendo ese proceso.
Bien, el trámite no solamente era complicado porque en el medio de los trámites que realiza la provincia franciscana, pero también la ciudad de Lima y el Reino del Perú todo, cambia la normativa, como dije, con las nuevas disposiciones papales, sino porque son años muy convulsos. La década de 1630 es un año muy complicado, son años muy complicados en Europa, se dan guerras tremendas, por ejemplo la Guerra de los 30 años, que es una guerra en la que el Imperio Español participa de manera muy activa. Luego hay otros procesos muy complicados también. En la década de 1640 hay ataques a las colonias españolas en América. Digamos, hay varios procesos políticos ajenos a la canonización de Solano que explican por qué se hace tan difícil conseguir lo que se estaba pidiendo desde el Perú, es decir, que se exonerara de los trámites la canonización de Solano y que se agilizara el proceso, ¿no? Porque era muy difícil con esas condiciones enviar dinero, era muy difícil transportar los testimonios, era muy difícil hacer circular los testimonios en Europa, hacerlos conocidos, ¿no? Traducirlos, porque obviamente había que traducir lo que se escribía en Lima en castellano, había que traducirlo bien sea a latín o bien sea a italiano para poderlo hacer circular en Roma y conseguir la canonización. En los tiempos en que vivimos, obviamente todo se hace con una tecla, ¿no? En el siglo XVII todo es a pluma, amanuense, papel y trayectos en barco hacia Europa que duran 3 a 6 meses. Y que además nadie tiene seguridad de que terminen, de que concluyan, porque el barco puede ser atacado, el barco se puede hundir en un temporal, lo que fuera. Entonces, son años muy complejos, digamos, que en los cuales hay que luchar en varios frentes para conseguir lo que desde el Perú se buscaba, que era esta primera canonización de un ser excepcional. Pero nadie, digamos, se sintió poco frente a los retos, ¿no? Por lo menos en ese momento en el Perú. Por el contrario, todo esto, como dije, galvaniza un esfuerzo coordinado de muchas instituciones y de muchas voluntades para lograr ese objetivo, ¿no? Por ejemplo, hay una famosa carta que escribe un criollo peruano, el obispo, fue después obispo de Santiago de Chile y obispo de La Paz y también de Arequipa. Había nacido en Quito y obviamente en ese entonces se consideraba parte del Perú. Le escribe una carta al propio Papa, el obispo Fray Gaspar de Villarroel de la Orden Agustina, ¿no? Y le explica en esa carta cómo, si bien es cierto, se obedecían o se obedecerían en el futuro las disposiciones del Papa Urbano VIII, esas disposiciones no debían ser válidas para la canonización de Solano, porque Solano era un santo excepcional por su compromiso con la evangelización, por la evangelización entre la población indígena y por lo que representaba para el Perú un hombre que había unido con su trabajo apostólico justamente la cultura española y la cultura indígena, ¿no? Como ese proceso de evangelización había logrado cohesionar esas dos partes integrales de lo que hoy día es en buena medida nuestra nación. Entonces hay argumentos muy interesantes desde el punto de vista teológico y político que se fraguan, que se crean, que se conceptualizan en el Perú para tratar de agilizar la canonización de Solano. Pero, digamos, menciono uno, ¿no? Hay muchas otras plataformas en las que se trabaja. El Cabildo de Lima también manda cartas a Roma, cartas a Madrid. El proceso era un poco largo porque en ese entonces cualquier solicitud que se hiciera por parte de un obispado americano en Roma, en este caso concreto la canonización de Solano,
implicaba por una institución que ya obviamente no existe, pero que existía en ese momento, que era el Real Patronato, implicaba que primero había que pedirle permiso al rey, primero había que pedirle permiso a la corona para iniciar ese trámite. Entonces había un primer trámite en Madrid que implicaba la emisión de una real cédula, de una orden real, autorizando el proceso. Y con esa real orden recién se podía dar inicio al proceso en Roma. Entonces era digamos, el camino era un tanto más largo. Y luego en Roma, como dije, estaban las nuevas disposiciones de Urbano VIII, válidas desde 1634. Bueno, fue complejo, ciertamente, pero nada de eso detuvo, como dije, a todos los interesados. Entonces, ahora voy por partes. El Cabildo de Lima asignó dinero a partir de 1610 para financiar los costos. Los costos, por supuesto, se dispararon por lo que ya mencioné. La coyuntura era muy complicada, las guerras en Europa, el transporte, las traducciones, las impresiones de las distintas geografías, todo esto, digamos, no se podía hacer ni en tiempo récord, ni necesariamente en los lugares, digamos, en los que se podían hacer, sino tenía que escogerse simplemente lugares en los que se podía lograr imprimir a tiempo los volúmenes requeridos, los pliegos requeridos, en fin. Y luego había que pasar por todos los filtros que ya mencioné, ¿no? El Consejo de Indias, la Real Cédula del Rey, la Embajada española en Roma, el embajador tenía que poner un visto bueno y luego recién se elevaba a la Sagrada Congregación de los Ritos, que era la encargada en ese momento de los procesos de canonización. Bien, entonces entre 1629, cuando se termina el proceso apostólico, y 1675, cuando se beatifica a Francisco Solano, el proceso fue arduo y fue largo, ¿no? Entonces ahora quiero un poco detallar ese proceso. Naturalmente la primera interesada era la Orden de San Francisco, ¿no? La propia orden tenía interés particular en que el primer hijo de su provincia y el primer santo del reino, pero que pertenecía a la provincia franciscana, fuera declarado el primer santo del Perú. Entonces, obviamente le puso interés especial y designó como tarea particular del cronista oficial de la orden la redacción de las varias versiones de la geografía, porque eso también es importante. Francisco Solano, por ejemplo, es un santo que, a diferencia de Rosa de Lima, Rosa de Santa María, tiene varias hagiografías a lo largo del siglo XVII, varias hagiografías que van priorizando diferentes áreas de su vida o diferentes aspectos de su tarea apostólica en esta necesidad de conquistar y consolidar, digamos, una opinión a favor de la canonización de Solano, ¿no? La primera de estas hagiografías, aunque no es oficial, es la que produce su hermano de religión, Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba. Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba era uno de dos hermanos que habían entrado a la Orden de San Francisco más o menos en la década de 1620. Uno era Fray Buenaventura de Salinas y Córdoba, que ese fue el nombre de religión, pero digamos, antes de profesar, se llamaba Sancho de Salinas. Y su hermano Diego de Córdoba, usaban los apellidos invertidos, los dos entraron a la orden franciscana. Primero Diego, que era mayor, y luego Sancho, que se convirtió en Buenaventura, ¿no? Entonces, Fray Buenaventura y Fray Diego fueron dos hermanos franciscanos que tuvieron la oportunidad de conocer a Solano, ya mayor. Ellos más bien eran frailes jóvenes, pero además, antes de que entraran a la orden de San Francisco, ambos hermanos lo habían conocido en las calles de Lima, habían sido testigos del apostolado de Francisco Solano en la ciudad.
Y también habían sido testigos de, digamos, la amistad que había tenido San Francisco Solano con el padre y la madre de ambos frailes, de Fray Buenaventura y Fray Diego, que repito, eran hermanos. Entonces había una relación muy cercana, una relación muy fraterna, digamos, con este hermano de religión, pero también personaje al que habían conocido en circunstancias, digamos, familiares, ¿no? Domésticas casi. Entonces no llama la atención que la primera gran biografía fuera la escrita, por ejemplo, por Fray Buenaventura. Pero fue una biografía no oficial de la orden, no puede ser considerada una hagiografía, porque no era una biografía solo del santo. Lo que hizo Fray Buenaventura fue más bien preparar un documento que era una mitad hagiografía y una mitad reclamo político, que se llamó Memorial de las Historias del Nuevo Mundo Perú, donde explicaba al público que siendo el reino del Perú un reino joven, porque había nacido con la conquista en 1532, en tiempo récord, en más o menos 80 años, había producido un santo. Y que eso era excepcional, porque ninguna otra región, otra provincia en el Imperio Español lo había hecho. Y claro, justificaba por qué el reino del Perú era un reino particularmente dado a producir estas trayectorias excepcionales como la que Solano personificaba, ¿no? Bueno, ese texto circuló ampliamente en el Perú y viajó a Europa y circuló en Europa. Hay evidencia de que lo leyeron en Madrid, llegó al Consejo de Indias, fue discutido, fue seccionado, pero no se convirtió en un documento de los oficiales para apoyar la causa de canonización de Solano. El Consejo de Indias lo desestimó precisamente por toda la parte política, porque la parte política, digamos, a veces hacía reclamos que ya lindaban con otro tipo de quejas de reconocimiento que no tenían necesariamente que ver con la propia trayectoria de Francisco Solano. Entonces era explicable como texto de la época, del sentir de la época, pero no necesariamente era un texto que favorecía esta canonización express que buscaba el Perú. Entonces ese texto existió, se debate, acaba de hacerse una nueva edición del texto que ha aparecido en línea por la Universidad de Navarra, porque es uno de los más importantes alegatos de tipo histórico creados en el siglo XVII en el Perú, a raíz de la postulación de San Francisco Solano, pero hay otros temas, como digo, que se debatían ahí también. Pero el otro hermano franciscano, Fray Diego de Córdoba y Salinas, que sí tenía el cargo de cronista oficial de la Orden de San Francisco, él sí escribió una hagiografía formal, o sea, una biografía centrada en la labor apostólica y en la excepcionalidad de Francisco Solano. Esa biografía también apareció en Lima en el mismo año que la otra obra del hermano, en el año 1630, y esa obra sí tuvo, la de Fray Diego, sí tuvo éxito, porque fue replicada a lo largo del tiempo. Está la edición de 1630, hay una reedición en 1639, hay otra edición en 1641, y finalmente hay dos traducciones, una al italiano en 1657 y una traducción al alemán en 1676. Esta traducción al alemán ya es, digamos, posterior a la beatificación, o sea que es más bien como consecuencia del éxito de la difusión del relato, ¿no? Entonces, esta geografía que escribió Fray Diego de Córdoba y Salinas sí es la geografía oficial, respaldada por la orden, la que viajó de Lima a Madrid, la que viajó de Madrid a Roma y que finalmente sirvió para
que en Roma se discutiera el perfil de Francisco Solano y se aceptara la beatificación. Como sabemos, la canonización todavía llegó en el siglo siguiente, ¿no? Llegó en 1735, ya por circunstancias que quizá hoy día no se puedan cubrir. Entre 1675 y 1735, obviamente las condiciones cambiaron también un poco como para, digamos, empujar la causa final de Francisco Solano, ¿no? Tuvimos suerte que en esos años se aceptara, digamos, el proceso de Rosa de Santa María y mala suerte porque se detuvo el de Francisco Solano junto con otros candidatos a santidad que el Perú también había alcanzado en esos años, como era el caso del jesuita Diego Martínez, como era el caso de los dominicos Juan Macías, Martín de Porres y Vicente Bernedo, ¿no? Vicente Bernedo, por ejemplo, hasta ahora espera una reactivación de su causa de santidad. Bien, entonces, este periodo entre 1630 y 1675 es, como digo, bien importante porque es la etapa final en la cual se construye históricamente al santo. El santo ya había muerto, ya había hecho todo lo que lo había hecho santo, pero lo que se necesitaba en ese segundo momento era que el mundo conociera que había habido un santo y que había hecho tal y cual cosa. Y lo interesante es analizar cómo evolucionan esas versiones de 1630, 39, 41, 57 y 76. ¿Qué cosas van a ir privilegiando de la vida de Francisco Solano para ir convenciendo, digamos, a las autoridades de turno? Porque a lo largo del siglo XVII, lo que va pasando dentro de la iglesia, a medida que van apareciendo nuevas órdenes, con nuevos carismas, y que va cambiando el mundo, es que naturalmente, por ejemplo, una vida ascética, que era una de las características que se le atribuían a Francisco Solano, no era suficientemente fuerte como para validar un proceso de canonización. Pero sí pesaba mucho la tarea evangelizadora, ¿no? La evangelización en el Tucumán, por ejemplo. Y eso es bien interesante porque al principio Francisco Solano, en las primeras versiones de su hagiografía, es presentado como un asceta, como un hombre que básicamente vive un proceso interior de santidad, si se quiere, ¿no? Un proceso de recogimiento que lo lleva a una compenetración con Dios que se manifiesta en su exterior, en sus acciones. Pero en las últimas versiones, acercándonos hacia su beatificación, Francisco Solano empieza a ser presentado más bien en las otras dotes y en las otras virtudes que también tenía, pero que al principio no habían sido suficientemente enfatizadas. La evangelización, la prédica urbana, ¿no? Entonces es bien interesante cómo las ediciones de la hagiografía de Fray Diego de Córdoba van enfatizando con ilustraciones, porque el texto no cambia, pero lo que cambian son las ilustraciones, esta prédica, esta evangelización entre los indígenas del Tucumán, y esos aspectos son los que finalmente mueven al éxito de la causa final. Cuando lo beatifican finalmente en 1675, por supuesto, la noticia llega a Lima y causa un furor entre la orden franciscana comprensiblemente. Lo que sucede es que unos años antes se había beatificado y canonizado a Rosa de Santa María. Entonces, lo que pudo haber sido Francisco Solano, que era el primer santo peruano, en verdad fue un lugar que ocupó, por haber salido antes el proceso, la canonización de Rosa de Santa María. El orgullo de la ciudad, el orgullo del país, el orgullo del reino, el orgullo del imperio español, todo de haber producido un primer santo en América,
Ya no lo tenía Francisco Solano. Eso no disminuía ciertamente su valía, pero ya el primer lugar, digamos, lo había conseguido Rosa de Santa María, ¿no? O se le había adjudicado Rosa de Santa María. Sin embargo, las descripciones que hay, digamos, de las fiestas, de la recepción de la bula, porque primero llega la bula a Lima anunciando la beatificación, luego llega la confirmación, primero llega la confirmación de la corona de que el Papa ha aceptado la beatificación, y luego llega la bula papal, ¿no? La bula, por supuesto, fue procesionada en Lima, ¿no? con gran entusiasmo, con gran alegría, porque era la prueba palpable de que finalmente Francisco Solano se elevaba a los altares. Y a mí me gusta particularmente el proceso de Solano. Por supuesto que como limeño me siento identificado con Rosa de Santa María también, pero el proceso de Francisco Solano me gusta particularmente porque para mí es el primer proceso de santidad donde aparece en varios escenarios un discurso nacional, verdaderamente nacional, donde finalmente uno empieza a ver que en el siglo XVII está apareciendo eso que llamamos Perú, eso que une, digamos, aunque no lo veamos, ¿no? Esta idea de comunidad nacional en la cual, pues, o si hoy nos enorgullecemos de un artista, de un deportista, o de un científico, o de un literato, ¿no? Eso en el siglo XVII por primera vez se siente con Francisco Solano. Francisco Solano es capaz, bueno, no solamente de llegar a los altares por sus propios méritos, sino de nuclear a una comunidad nacional alrededor de el proceso de construcción de su santidad, ¿no? Porque lo que todos ven en Francisco Solano, aunque unos vieran unas cosas más con más énfasis y otras con más énfasis, por ejemplo, aspectos de su vida, unos privilegiaban el misticismo, otros privilegiaban la evangelización entre la población negra, otros privilegiaban la evangelización entre los indígenas del Tucumán, pero todos coincidían en lo mismo, ¿no? Que era un orgullo de la nación, del país, ¿no? y que unía a todos los grupos raciales, a todas las clases sociales, a todas las instituciones religiosas y seculares. O sea, es realmente la primera evidencia que tenemos, digamos, el primer termómetro que tenemos de que hay un discurso nacional que va apareciendo en la década de 1630, 1640, pero alrededor de esa causa de canonización que se demoró, pero, digamos, creó este sentimiento de comunidad nacional, ¿no? Y en ese sentido sigo pensando que, digamos, quizá el primer milagro de Francisco Solano fue crear ese discurso nacional, articular alrededor de su vida, él que no había nacido en el territorio del Perú, pero que al haber vivido en el territorio del Perú, al haber muerto en el territorio del Perú, dejando tras de sí una estela de vida excepcional, galvaniza ese sentimiento de identidad que hace posible que su causa, aunque dilatada, digamos, avanzara, nunca se detuviera y finalmente concluyera tanto en su beatificación como en su canonización en 1735. Bien, entonces, no sé, creo que me he pasado de tiempo. Y era lo que quería exponerles, pero por supuesto que estoy a disposición de ustedes para cualquier consulta o pregunta. Muchas gracias. Muy bien, aquí tenemos algunas preguntas. Vamos con esta primera, que dice: si bien es cierto, se tuvo que seguir todo un proceso ante
la canonización, como usted lo ha mencionado, ¿cuál fue el objetivo principal de hacer la canonización de Solano? El proceso el cual tuvo que pasar hace que no sea tan reconocido como los otros santos peruanos. Bueno, no sé si el proceso de canonización largo o alargado o dilatado en el tiempo hace que Solano sea menos reconocible, porque después de él no hemos vuelto a tener un santo, digamos, tan involucrado, diría yo, por ejemplo, con los sectores populares, ¿no? Con los menos favorecidos, sino hasta Martín de Porres, ¿no? Que si bien es cierto vive en el siglo XVII también, su proceso es aún más dilatado y recién se le canoniza, como sabemos, en 1966. Lo que pasa es que la cercanía del proceso de beatificación de Solano con el de Rosa de Santa María, porque la bula de la beatificación de Rosa llega a Lima en 1668 y la bula de beatificación en 1668 y la de canonización en 1671. Y 4 años después recién llega la de la beatificación de Francisco Solano. Entonces él queda un poco como a la sombra de estos otros dos grandes, digamos, procesos celebratorios de tener un santo nacional. Pero ciertamente, entre 1630 y 1675, Solano crea todo lo que hoy día llamaríamos un efecto de arrastre, porque a diferencia de Rosa, que se movió básicamente entre la tierra de lo que hoy día es el departamento de Lima y la ciudad de Lima, Solano sí vivió en muchas ciudades del Perú. Entonces, en el año 1630, cuando se escribe la primera geografía, extraoficialmente Solano es declarado patrón de por lo menos 20 ciudades americanas. O sea, 20 ciudades americanas están convencidas que ese santo muerto en el Perú es el mejor candidato a santidad para casi toda América. Lo declara patrón Chile, lo declara patrón Potosí, lo declara patrón Trujillo, donde vivió, lo declara patrón Lima, por supuesto. Y claro, todo esto estaba pensado para crear esa corriente de opinión que llevara a que en Roma no se le aplicaran al proceso de canonización los mismos requerimientos que ya estaban empezando a ser exigidos para otras causas, ¿no?, de canonización. No se logró, pero digamos lo que hay que ver en perspectiva larga es, mirándose atrás, cómo él logra crear este proceso casi de fervor continental, pero concretamente para el Perú de fervor nacional por primera vez, ¿no? El primero que lo logra. Entonces, bueno, sí es verdad, a veces hemos perdido noción, digamos, de su importancia, ¿no? Y eso creo que hay que recordar. Muy bien. Queremos saber una siguiente pregunta. Dice, ¿de qué manera la santidad de Francisco Solano servía a la evangelización y a la legitimización espiritual del virreinato del Perú? Bueno, yo no soy teólogo, ¿no? Entonces no sé si puedo contestar una pregunta tan compleja, pero definitivamente, su vida, su santidad, digamos, hace posible que digamos, el Perú, como dije antes, reclame esta idea de que es una tierra que es capaz de producir santidad. Hoy día eso lo damos por sentado. Pensamos que un santo lo puede producir, se puede producir en cualquier lugar, ¿no? Porque en verdad se puede producir en cualquier lugar. Lo puede producir la India, lo puede producir Honduras, lo puede producir el Perú de nuevo, lo puede producir cualquier lugar del mundo donde haya una vida excepcional que sea reconocida como tal oficialmente por la Iglesia Católica.
Pero en el siglo XVII, para empezar, no hay tantos santos en el mundo hispanohablante, ¿ya? Eso es una cosa bien importante. Y definitivamente no hay ninguno en América. Ninguno. No hay la santidad en América. No existe. No se ha dado ningún caso. Entonces Solano es el primero, como dije, que convoca lo excepcional, porque su vida, digamos, crea este entusiasmo por identificar lo excepcional y por lograr que sea reconocido como universal. En muchos de los alegatos que se empiezan a intercambiar con Madrid y con Roma en la década de 1630 y 1640, constantemente se alude al hecho de que éramos un país joven, ¿no? Hablan de un reino joven, ¿no? En ese entonces se usaba esa nomenclatura. Hablan de un reino joven porque ha nacido con esa conquista violenta, dramática de 1532, pero ha nacido ahí. Y aunque ha nacido en esas circunstancias tan dramáticas, ¿no? 70 años después ha producido algo excepcional que es la santidad, porque la santidad reconcilia, ¿no? La santidad une. Entonces no era simplemente reconocer a una persona excepcional, era reconocer a alguien que además había vivido en el Perú, se había hecho en el Perú, se había formado en el Perú y había muerto en el Perú y había trabajado en santidad en el Perú. Entonces su propia vida ya era la evidencia de que, digamos, habíamos llegado a la madurez como persona religiosa, como ámbito católico, como cultura católica, como parte de la iglesia. Ya no éramos una tierra por evangelizar, ya era una tierra que tenía su propio producto de evangelización. Ya había dado, digamos, un resultado. Entonces, eso era lo importante. Por eso Solano une, ¿no? Legitima, sana, digamos, cualquier herida, ¿no? Porque lo dicen, por ejemplo, varias veces, lo decía Fray Buenaventura de Salinas, decía también una carta que dirige al Papa en algún momento. Los indios del Perú, le dicen, ¿no? Reclaman su primer santo. Reclaman su primer santo, ¿por qué? Porque ese primer santo es el que les va a decir, está bien, ¿no? Ustedes se evangelizaron precisamente por personas como este individuo, ¿no? Como este señor, este humilde franciscano con un hábito raído que está dando vueltas por la geografía peruana, administrando los sacramentos, viviendo en la pobreza y finalmente muere en la ciudad de Lima, en su convento de avanzada edad, habiendo hecho milagros en todas las clases sociales, así decían, ¿no? Habiendo sanado pobres, afroperuanos, indígenas, gente de la élite de la ciudad, ¿no? O sea, reconciliando a la comunidad. Entonces, en ese sentido, era legitimador, era cohesionador, y por eso sus contemporáneos pensaban que era una causa excepcionalmente buena, positiva. Claro, los mismos méritos le van a atribuir después, por ejemplo, a Santa Rosa, ¿no? Cuando se canoniza Santa Rosa en 1671 y las celebraciones empiezan a recordar, es más o menos la misma terminología, es hija de la tierra, es aceptada como santa por todos los sectores sociales, pero en verdad, digamos, Solano era un hombre, digamos, que había unido mucho más la geografía, ¿no? En el sentido real. Se le recordaba más en muchas otras latitudes. Y hasta 1630, como digo, no había en América toda, no había un perfil igual. El único caso que se le acerca a Solano es el del beato Felipe de Jesús en México, ¿no? Que era un franciscano, también un franciscano, que había viajado muy joven de México al Japón
y en Japón había sido martirizado. Pero había sido martirizado. O sea, es diferente a haber muerto después de una larga vida de ejercicio apostólico, ¿no? Claro, es otro tipo de testimonio, pero era un hombre muy joven, era un hombre que había sido martirizado por los japoneses, entonces, digamos, sus méritos tampoco fueron considerados lo suficientemente fuertes. Logró la beatificación más adelante en el siglo XVII, y los mexicanos quisieron tenerlo como primer santo, no lo lograron. Primero vino Rosa, después vino Francisco Solano y más tarde recién Felipe de Jesús. No sé si eso contesta la pregunta. Ok, bien, tenemos una última pregunta. Indica de que ¿dónde radicó San Francisco Solano? En el convento de San Francisco, Museo Catacumbas, hay una cruz colgada que él la usó. En efecto, Francisco Solano residió la mayor parte de su vida, tengo entendido, en ese convento, en el convento de San Francisco el Grande, pero no fue el único convento franciscano en el que vivió. Estuvo años en Trujillo, estuvo en el Alto Perú y estuvo en lo que hoy día es, como dije, la zona de Tucumán, en la Argentina. Ahí no sé dónde estaría el convento franciscano, pero ahí, por ejemplo, tuvo muchos años de labor apostólica, ¿no? De conversión. De hecho, la última hagiografía que circuló en Europa al momento de su canonización, la de 1676, lo retrata, no como está acá, pero lo retrata más o menos cerca, como se le ve en la imagen, con una cruz en alto, evangelizando a un enorme grupo de indígenas de la zona de Tucumán. Por eso digo, el mérito de Solano está también en que se mueve, digamos, por todo el escenario del virreinato del Perú, como era usual en esa época, ¿no? Y entonces se le recordaba en muchas ciudades peruanas. Pero murió en Lima, murió en el convento de San Francisco el Grande. No sé si esa cruz, no la recuerdo, tiene que ver con los últimos años de su vida. El agradecimiento muy especial al doctor Carlos